Este es un mensaje de Dios a tu corazón que cambiará tu vida. Comunidad Cristiana Torre Fuerte. A él correrá el justo y levantado será. Yo te pido y te ruego, Señor, que seas tú mismo hablando a cada uno de nosotros y que a través de esta prédica, Señor, tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean transformadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos evangelios hay? 4. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El de Mateo fue escrito ¿para quiénes? Para los romanos. El de Marcos, para los judíos. El de Lucas, muy bien, mi amor, para los griegos. Sí, es cierto. Lucas era médico. Un día les enseñaré esto está escrito en el Apocalipsis. ¿Para quién iba cada uno de esos evangelios? ¿Y para quién estaba escrito el evangelio de Juan? Para todos nosotros los que vamos de la 45 hacia el norte. No, para toda la humanidad no. ¿Para quién? No. Para los creyentes. El evangelio de Juan es el que edifica la iglesia. Entonces, si usted va y le dice a un musulmán, venga a ver si lo convierto con esto, Señor, tenga misericordia de él. Entonces, hoy vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 22. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22. Así como se te cayó ahorita ese, se cayó hace un rato el celular. ¿Estamos? Muy bien, dice la bendita palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hago una pausa allí. Repita conmigo: Señor, que yo sea oveja tuya, que escuche tu voz, que oiga tu voz, que tú me conozcas y que yo te siga, y que tú me des vida eterna para no perecer jamás. Que nada ni nadie me arrebate de tu mano. Amén, amén. Muy bien. Versículo 29. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre.
¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén, amén y amén. Lo primero que quiero que no olviden es que en el versículo 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esto está por fuera de la prédica, pero es importante que uno lo aprenda. ¿Cuál era la fiesta de la dedicación? Muy bien, la Hanukkah. Muy bien. ¿Y qué era cuándo se celebraba? En el 25, ¿qué es? En el 25, muy bien, día del mes de diciembre. ¿Qué celebra usted? Así como esa fiesta, muchas fiestas, la religión universal las adaptó y las empezamos nosotros a hacer igual que ellos. Los judíos celebraban el 25 la Hanukkah y los romanos el solsticio de invierno. Ellos también celebraban esos días. Y entonces ahora todos que celebramos, no, que la Navidad, la natividad del Señor. Y oh sorpresa, era invierno y ahí lo está diciendo. O sea que los pastores no estaban cuidando ovejas como dice el Evangelio. O sea que nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. La Hanukkah, lo que celebran los judíos es cuando Juan Macabeo logra restaurar el templo, porque los sirios habían sacrificado cerdos en el templo judío, en el templo de Dios. Y vuelven ellos a restaurar el templo. Entonces, hoy en día, los judíos también se dan regalos por esa fecha y por esa época. Para que no se les olvide. La natividad, el nacimiento del Señor, realmente no corresponde a la época de diciembre. Pero lo que menos importa es cuándo nació el Señor, sino qué significó su nacimiento. Y si usted quiere ser aún más coherente, más allá de celebrar el nacimiento del Señor, celebre la muerte y resurrección, porque cuando Él resucitó, derrotó la muerte por usted y en la cruz llevó sus enfermedades, sus pecados y sus dolencias a todo aquel que lo reconozca como su Señor y su Salvador. ¿Ahora sí está más claro? Muy bien. ¿Cómo se llamaba el sirio que ofreció un cerdo allá en el templo, en el lugar de... ¿No? Bueno, para los que les gusta tomar apuntes, Antíoco IV Epífanes.
Lindo el nombre del cirio ese. Sigamos. Doctora, hágame un favor. Cuando yo quiero condenar a alguien o denunciarlo ante la ley y llevo la prueba fehaciente, ¿esa prueba cómo se llama? ¿La prueba reina? ¿Puede ser? Muy bien. La prueba reina que los judíos utilizaron para crucificar a nuestro Señor Jesucristo es lo que acabamos de leer nosotros ahorita. Que Él dijo ser el Hijo de Dios. ¿Y no lo era? Por supuesto que lo era. Por eso la misma Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Textualmente es eso. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Las cosas en este pasaje son mucho más profundas. Y empiezan un poquito más atrás, no solo desde el 22, cuando empezamos a leerlo. Lea usted qué dice Juan 10:10 y memorice ese versículo. ¿Qué dice Juan 10:10, Olguita? ¿Tú lo tienes? Léelo, Chani. Muy bien, el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Muy bien. ¿Cuántos de nosotros estábamos hablando de que queríamos ser ovejas del Señor? Todos. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué nosotros somos las ovejas del Señor? No, por la oración se conoce una oveja. Señor, ayúdame, sácame de estas, líbrame. Señor, bendíceme. Oveja, esa es oveja. Se le nota la oveja. Muy bien. Entonces el Señor vino a dar a aquellos que seamos ovejas del Señor vida y vida en abundancia. Pero recuerde que todo lo que usted tenga y todo lo que usted reciba del Señor, hay uno que siempre se lo va a querer robar, le va a querer matar sus esperanzas y le va a querer destruir el sueño y el propósito que Dios tiene para su vida. En el mismo versículo están los dos. Aquel que vino a darle vida y vida en abundancia y aquel que le quiere quitar todo lo que el Señor a usted le dé. Tenaz, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué significa abundancia? Poseer al máximo y aún más. Tener de sobra para satisfacer todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe algo? Que cuando en el mundo se lee de la abundancia, la gente olvida y está en Eclesiastés capítulo 6 del 1 al 2. Eclesiastés 6, 1 y 2 dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. ¿Nosotros estamos debajo del cielo? Sí. ¿Y estamos entre hombres o ustedes son espíritus y no me he dado cuenta? Hombres. Entonces aquí también aplica. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de todo ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Por eso usted lo primero que tiene que pedirle al Señor es: Señor, permíteme disfrutar de todo lo que tú me das. A veces nos pasamos dedicándonos la vida, por ejemplo, para hacer cosas materiales, para hacer plata. Y cuando ya tenemos la plata,
Perdimos toda la salud y la vida tratando de conseguirla, ya ni lo podemos disfrutar. Es un mal doloroso. Cuando yo era pequeño, había unas tiras cómicas que se titulaban Don Abundio. ¿Quiénes vieron esas tiras cómicas? Sí, ya se acordó de Don Abundio. ¿Y recuerdan el viejito ese de Don Abundio? Era un viejito chiquito, morboso. No tenía hogar, no tenía familia. Y todos los días andaba correteando detrás de cuanta china bonita había, anhelando tener o belleza, o atracción, o poder. Él tenía todo. Yo me acuerdo que Don Abundio, por eso se llamaba Abundio, por la abundancia de bienes materiales que tenía, pero a pesar de los bienes materiales que tenía, no era feliz. Porque hay muchas veces en las cuales usted necesita tener de la abundancia que Dios da. Usted lo que necesita es ser lleno de esa abundancia, de esa paz y de ese gozo. Hay momentos en los cuales usted, sin invertir un solo peso, la pasa mejor que todos los demás. Y no puso un peso. Vino la tía Beatriz, por decir cualquier nombre, y vino y le dio a usted toda la alegría que usted ni se imaginó. Y comió usted y le sobró. Y hasta para el calentado llevó. Y hay días en que usted, y tengo que trabajar y conseguir, porque definitivamente ese fin de semana me voy a comer unas papas chorreadas, creyendo que para disfrutarlo tiene usted que conseguir y que trabajar, y resulta que si Dios no bendice, y por eso dice la palabra, si Dios no edifica la ciudad, en vano. Si Dios no vigila, en vano la guardia. Hay personas que no pueden tener lo máximo. Lo máximo es lo que Dios tiene. Y eso le pasaba a Don Abundio. Por ejemplo, esta mañana escuchaba un mensaje con mi esposa, una reflexión. Y hay gente que tiene 10 diferentes celulares. Y decía el predicador, tiene un iPhone, tiene un Samsung, tiene un Sony, no sé qué. Sí, pero tiene una sola línea. Entonces, ¿para qué quiere los otros 9? Si por una sola es que le entran. Usted tiene 10 carros hermosos. ¿Será que este lo manejo con esta mano y el otro lo manejo con el pie? No. Podrá manejar de a uno. ¿O no? ¿Usted cree que una persona como Don Abundio tendría dificultades? Yo creo que sí. Las dificultades son para todo el mundo. ¿Cuál era la diferencia entre Don Abundio y uno cualquiera de nosotros? Las promesas de Dios. Las promesas que Dios dio para aquellos que lo reconocen como su Señor, su Rey. Especialmente porque cuando una persona incrédula tiene un problema, intenta solucionar todo en su medida y basado en lo que él tiene. Pero cuando tú tienes un problema y le crees al Señor, le obedeces al Señor, la promesa que Él dio te da a ti la certeza de que un día Él lo hará, Él lo solucionará y Él actuará.
y ese es más fijo que cualquier otro. Si nosotros hablamos de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y vino a dar vida y vida en abundancia, hay 4 pilares que yo traje para hoy, en los cuales se soporta una vida en abundancia. El primer pilar para tener una vida en abundancia está en Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Miren, lo primero que yo tengo que entender es que para que a mí me vaya bien tengo que creerle a aquel que dio todo por mí, y que todo lo que Él me da y que todo lo que Él permite en mi vida es lo mejor que yo puedo tener. La bendita palabra del Señor empieza en Génesis con la creación del mundo. Al cabo de los 6 días, y está en Génesis 1:31, cuando el Señor ya ha terminado de hacer toda la creación, todos los 6 días de creación, día por día venía diciendo: y vio el Señor que eso era bueno. Y vio el Dios que era bueno. Y remata en Génesis 1:31 diciendo: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día 6º. Todo lo que hace el Señor es bueno. Pero como si fuera poco, usted se remonta a Romanos 8:28 en el Nuevo Testamento y ve allí que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted le cree al Señor, si usted le obedece al Señor, usted siempre tendrá la total certeza de que eso es bueno y es necesario para su vida. Este ejemplo ya se lo había dado y hoy lo vuelvo a traer. En una ocasión subió una excursión a los Alpes, a escalar un monte altísimo. Y estando allí en la escalada, tuvieron problemas y no se pudieron devolver. Y lo que fue peor fue que llega la noche y llega ese silencio y esa oscuridad total. Y esta gente, tratando de devolverse, se cae. Y hay un alpinista que se vino al vacío y cae y queda amarrado y pendiendo de la cuerda de vida que lo sujetaba. Y en ese momento le dice: Señor, yo hoy quiero cambiar mi vida, quiero arrepentirme de mi vana manera de ser y quiero creerte. Yo a partir de hoy te reconoceré como mi Señor, como mi Salvador. Sálvame la vida, yo creo en ti. Y el Señor le dice: ok, tú dices que a partir de ahora empiezas a creer en mí, no hay problema, entonces corta la soga. Y él estaba en el vacío. Tú crees, ¿verdad? Listo, corta la soga. Al día siguiente encontraron al alpinista muerto, completamente encalambrado, tullido del frío, la hipotermia lo mató, colgado de una cuerda a 1,5 metros del piso. Cuando el Señor te demanda hacer algo, tú no puedes ver con ojos naturales.
Tú le tienes que creer a Él si realmente. Y a veces hay muchas cosas en nuestras vidas que uno tiene que hacerlas diciendo, ok, Señor, yo me tiro, yo me arriesgo. Muchos de nosotros decimos creerle al Señor, pero no soltamos la cuerda. ¿Quiénes han llevado a sus niños pequeños a una piscina? Y cuando ellos no saben nadar, escúchenme bien, cuando ellos no saben nadar y el papá les dice, tírese que yo lo recibo, ¿se tira? Porque mi papá me recibe, mi papá no me va a dejar tomar agua. Él se le tira. Aunque yo tengo unas hijas que se tiraban sin que yo les dijera y me tocaba sacarlas sin flotador y sin que les hubiera dicho. ¿Sí te acuerdas? ¿En dónde fue? En el matrimonio de Juancho. Y la otra más chiquita estaba haciéndole barra. Dale, dale, tú puedes, dale. Como de 2 años y 3 años. Así son los niños. Lo primero que tú tienes que hacer para que puedas vivir la vida en abundancia que el Señor tiene es creerle que no importa lo que tú vivas, si el Señor está contigo, el Señor te bendecirá, el Señor te guardará, el Señor te sacará adelante. Porque tú no puedes creer que solo en los gozosos estás con el Señor. Muy bien. El segundo pilar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. ¿Estamos? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Recuerdan la máxima de aquel gran sabio de origen montañero que dice que nadie es eterno en el mundo? Nada es eterno. Lo primero que tú tienes que entender es que todo es pasajero. Por eso los judíos anualmente celebran la fiesta de los tabernáculos, para que nunca se les olvide que aquí todo es temporal. Y ellos lo celebraban para recordar que su paso por el desierto fue temporal, pero también que sus vidas aquí son temporales. Y aplica en todo sentido. Usted un día puede tener y al otro no. Y un día puede que no tenga nada y al otro día ya tiene suficiente. Usted un día puede estar enfermo y al otro día o se sana o se muere, pero la enfermedad no sigue ahí. Todo es temporal. A veces se nos olvida que esto es, en el mejor de los casos, 100 y pico de años. Pero un día usted y yo partiremos de este mundo y estaremos con el Señor. ¿Para qué se mata y se preocupa tanto por lo que hay aquí? Miren, hemos estado yendo a orar por personas que han estado muy enfermas. Y estando orando, nada que se van y nada que se van. Y empieza uno a indagar y resulta que es que, no, es que ¿cómo me voy? ¿Quién va a estar al frente de la empresa? ¿Quién va a estar al frente ahora de no sé qué? Llámelo como quiera. Llámelo finca, llámelo el chuzo ese que puso. ¿Quién poner mañana a freír las empanadas? Si es que la única que la sabe hacer soy yo. Se va a caer el negocio. No vuelven a comprar, porque el único que sabía empanadas era yo. No. Nada es eterno, nada.
Hoy son empanadas, mañana venderá roscones, después preparará, no sé, pizza. Pero nada puede atarlo, porque todo es temporal. Todo es temporal. Eso quiere decir que pueden suceder momentos de gran gozo, pero pueden venir otros en los que hay apretón. Y José fue sabio en eso. Y el Señor le reveló a través de los sueños que venían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas después. ¿José era un hombre bendecido por el Señor? Por supuesto que sí, sobreabundantemente bendecido. ¿Y entonces por qué estuvo en la cárcel? Y cuando José estuvo en la cárcel, ¿estuvo allí por haber cometido un error? ¿Por haber pecado? ¿Por hacer bien las cosas? ¿Tiene uno que parar en la cárcel? O sea, cuando uno le obedece al Señor, ¿tiene que ir a la cárcel? A ver, yo les pregunto. Si José, después de recorrer toda su vida y pasar todas las que pasó allí en Egipto y ser el segundo después del faraón, recuerda los momentos en que estuvo en la cárcel, ¿será que se arrepiente y le recrimina al Señor por lo que permitió que pasara en la casa de Potifar? Por supuesto que no. Porque era necesario que él pasara por ese proceso para llegar a donde tuvo que llegar y ser formado. Porque él fue tan correcto y tan estricto que por eso fue que la esposa de Potifar lo acusó. Pero piensen por un momento que él hubiera sucumbido ante la tentación y hubiese pecado. ¿Tendría el carácter, tendría el criterio y tendría la madurez para ser gobernador de todo Egipto después del faraón? Yo creo que no. Muy seguramente se había vendido por debajo de cuerda, estaba vendiendo alimento a los sirios y a los de los otros países, estaba dándole en la cabeza al faraón, estaba haciendo cosas que no debía. No importa el proceso en el que tú estés pasando, ese proceso era necesario que tú lo vivieses como parte de la formación que el Señor tenía para que el propósito de Él se cumpla en tu vida. ¿O es que usted cree que no? Todo el mundo pasó el examen cuando uno es estudiante. Y yo que sí me clavé, y yo que estudié, y yo que me lo aprendí, me lo tiré o me tiré el semestre. ¿Es justo? No, a los ojos tuyos no es justo. El día de mañana, cuando seas un profesional y estés trabajando, el Señor permitió que tú estudiaras más, te especializaras más, obtuvieras más conciencia, y en eso que el Señor permitió que tú te reforzaras, el día de mañana serás tremendo hombre o mujer, porque la tienes clara. Pero es que Fernández copió y ese sí pasó, y hasta le compraron carro de premio. Pobrecito Fernández si lo hizo así. Y Dios tenga misericordia de él y el carro le sirva para que el día de mañana sea una persona íntegra a pesar de lo que hizo en su momento. Porque todo en la vida, todo, forma parte de lo que Dios necesita para que tú y yo podamos ser formados. Sin dar nombres propios, ¿ustedes creen que una generación de arquitectos de la Javeriana, cuando se enteraron que el hijo del decano obtuvo su título,
de manera no muy ortodoxa. ¿Les dio ira? A mí me daría ira. O sea, yo me mato estudiando, yo me mato luchando por sacar adelante mi cartón, y por ser el hijo del decano, entonces a ese sí, chévere. Hace menos de un mes, todos los otros vieron la diferencia. Ninguno de los otros está preso y acusado de un asesinato y una violación. Porque quizás el papá suyo, cuando le tocó zuncharse los calzones y llamarle la atención y le dijo: usted no me hace eso, usted no me comete, usted no se corrompe. Gracias, papá. Hoy en día, gracias, papá. Muy bien. ¿Saben qué es lo que pasa? Nunca olviden, porque el pueblo cristiano tiene un grave defecto. Y yo hoy les digo, definitivamente a los buenos también les pasan cosas malas. ¿O no, José? Porque cada vez que a usted le pasa algo malo, el pueblo cristiano es: yo sabía. En las que andaba, yo me lo imaginé. Adúltero, incircunciso. Repita conmigo: Señor, yo sé que toda circunstancia adversa es pasajera. Y yo declaro que las mejores cosas para mi vida son las que están por venir. Amén. Muy bien. ¿Cuál era el primero? ¿El primer pilar? Muy bien. ¿Y el segundo? Todo es temporal. Vamos a ver el tercero. Isaías 8, versículo 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen. Perdón, ese A no está. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, perdón. Y Job 3:25, ¿qué dice? Job 3:25, resáltelo en su Biblia. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando usted está preparado, y no solo preparado psicológicamente, sino preparado espiritualmente para lo que venga, su vida no puede llegar hasta el fondo, porque usted ya está preparado para lo que toque. Pero hay muchas cosas en la vida que nosotros a diario estamos confesando y temiendo, cuando al único que deberíamos temer era mi Señor. Y entonces hay gente que se la pasa por la vida pensando: ¿será que me dio cáncer? ¿Será que tengo cáncer? ¿Y por qué? Porque ayer me picó un zancudo y se me hizo un bojote. ¿Será que yo tengo? ¿Será que no sé qué? ¿Será que me voy a morir? Así nos pasó un día haciendo capellanía en una clínica. Pastor, dígame la verdad, por favor dígamela. ¿Me voy a morir? Yo le dije: sí, hermana, sí se va a morir. Lo que pasa es que no sé cuándo se muera.
Como el cuento de los costeños, ese que se sabe el Mauricio, que el costeño le dice al otro: negro, te tenés que morir. Todos nos vamos a morir, pero si todos los días, ¿será que si me da sol me muero? ¿Será que si llueve me muero? Decía Job: el mal que tanto temí me sobrevino. El temor que tanto me espantaba me ha venido. Y Job estaba en los mejores momentos de su vida. ¿Cómo es posible que tenía hasta para dar y convidar? ¿Y le llegó eso por el pecado? No. El Señor lo permitió para que fuese formado. Hay muchas cosas en tu vida que el Señor permite, pero todas ellas, si tú las sabes asimilar, serán para bendición, porque son la formación tuya, la formación de tu carácter. Y cuando el Señor te permite pasar por situaciones difíciles, lo permite para que tú seas testimonio de que Él existe, de que Él está con los que en Él creen y de que Él todavía sana, liberta, bendice. Créele a Él. A veces nos falta creerle a Él. A veces nos falta es convicción. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo a ti te pregunto, ¿estás plenamente convencido del poder del Señor? En días pasados hablábamos en un grupo de oración y me decía este muchacho, porque aún es un muchacho: yo creo que es que me están haciendo brujería. ¿Usted qué opina? Le dije: es muy probable que le estén haciendo brujería. Eso es un hecho. Negro, te tenés que morir. ¿Qué es más? ¿Qué tiene más autoridad? ¿Qué puede más en la vida de alguien? ¿Algún baboso que venga y le diga y le maldiga a usted y le diga hasta de qué se va a morir? ¿O la palabra, la promesa y la bendición que Dios estableció en su palabra para aquellos que le creen, para aquellos que están dispuestos a servirle, a seguirle y a decir: Señor, tú estás por encima de todo? Y aunque esté en la inmunda, Señor, tú estarás conmigo y de allí me sacarás. Del lodo cenagoso me vas a sacar. Y los mejores tiempos aún están por venir, Señor. Y con alguien siempre nos reímos porque yo siempre digo, y estoy seguro que si para poder ver cumplidas todas tus promesas en mi vida me tienes que sacar de entre un cajón, lo vas a hacer, Señor. Lo vas a hacer. Pero se cumple tu palabra y se cumple tu promesa, Señor. Primera de Samuel 17, versículos 44 y 45, es cuando David se enfrenta a Goliat. ¿Sí se acuerdan? Y el versículo 44 textualmente dice: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ahí para un momento. ¿Saben ustedes que lo que sucede es que el pueblo judío no era un pueblo guerrero? Y los filisteos tenían incluso carros, caballos, armas metálicas que los judíos no tenían. Hoy en día Israel es otro. Hoy en día los mejores fusiles son los que se hacen en Galilea, o sea, los fusiles Galil. Hoy en día los israelitas ya tienen buen ejército, pero en aquel tiempo no, ellos no eran un pueblo guerrero y los filisteos les daban sopa y seco.
Y entonces le dice David al otro, David cuidaba las ovejas del papá y era un chino. Y el otro le dice que viene con armas, con espada, lanza y jabalina. Y dice David, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La confianza de David, y con lo cual David derrotó a Goliat, fue que tenía puesta su confianza en el Señor y no en quién él era ni lo que él llevaba. ¿Cuántas veces tú tienes tu confianza puesta en el Señor? Señor, si tú dijiste, tú lo harás. Si tú lo prometiste, tú obrarás, Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, Señor, porque tú estás por encima de todo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Versículo 46 de lo que decía David. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. ¿Necesitaba el Señor tener un tanque de guerra? ¿Tener armas, municiones? Nada. Cuando Él decide, así se hace. Muchas cosas suceden porque Él evidentemente las permite, pero las permite para el bien tuyo, para el bien mío, para bendición. Hay que cambiar el pensamiento. Hay que creer que el Señor va como poderoso gigante delante nuestro si decidimos creerle. ¿Cuáles son los tres que hemos leído, los tres pilares? El primero, creerle, que todo lo que Él hace es por mi bien. El segundo, todo es pasajero. ¿Para qué me mato yo la cabeza en este problema si cada día trae su propio afán? El tercero, ¿cuál es el tercero? Yo debo estar preparado para lo que vaya a venir. Y el cuarto está en Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los envió, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Él los tocó? Oró por ellos. Les hizo un exorcismo. Nada. Cuando el Señor decide y usted simplemente le cumple y usted hace caso, el Señor obra, pero tiene que hacerlo con fe. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. O sea, recuerden que nuestro Señor era judío y judíos y samaritanos no se podían ver. De los 10 leprosos, el único que se devuelve es el samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe algo? Estamos como estamos porque no somos agradecidos.
nos falta ser agradecidos con el Señor. Dejamos de disfrutar lo que Dios nos ha dado por estar anhelando lo que no nos ha dado. Ay, Señor, ese carro que me diste, azul, sabiendo que a mí me gustan los rojos. Yo quiero el carro. Ay, Señor, ¿para qué me diste Pargo? Si a mí lo que me gusta es, ayúdame. Ay, sí. Se me ampolla la boca comiendo Pargo, pero no se lo agradezco al Señor porque yo quería era arroz con pollo. Eso somos nosotros. Señor, tan rica la morcilla esa que venden allá a la vuelta y tú me traes un Pargo a mi casa. Si yo lo que quería era morcilla y ojalá bien arrastrada y llena de manteca. Porque así somos con el Señor. Dejamos de disfrutar lo que Él nos ha dado por estar anhelando lo que no. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 18 dice, eso lo estamos estudiando tú y yo esta mañana en el devocional. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad del Señor es que usted por lo menos sea agradecido, que usted valore lo que Él ha hecho por usted y por mí, que usted tenga un corazón agradecido para con el Señor. Hablaba con una persona ayer y esta niña había logrado entrar a un puesto muy bueno, recibía un muy buen salario, pero todos los días no hacía sino despotricar del puesto que tenía. Este puesto. Y me toca madrugar, y tan lejos, y en semejante loma. Y el Señor escuchó su clamor y lleva, no sé, 6 meses, 1 año sin conseguir puesto, sin conseguir trabajo, porque el Señor le quitó ese dolorcito de cabeza de encima. Ya no le toca subir a ninguna loma. Porque a veces uno es desagradecido, es ingrato con el Señor. Si cualquiera de estas circunstancias ha sido la tuya, qué buen momento para que hoy le digas, Señor, perdóname. Perdóname por no creerte. Perdóname por no entender que lo único eterno eres tú. Hay muy pocas cosas eternas. Una es que Dios es eterno. Otra es que hay un juicio eterno. Por eso, ahora que aún puedes y se puede hallar, busca al Señor, corrige tu caminar. Camina en la bendición que Él quiere para tu vida, pero pon de tu parte a corregir aquello que no está conforme a su voluntad. Ponte en pie, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a darle gracias porque hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Él quitó toda acta de decretos, Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades allí.
Comunidad Cristiana Torrefuerte. Pastores César y Adriana Pinto. Comunidad Cristiana Torrefuerte. Calle 45C bis, número 2424. Teléfono de contacto 300-880-0499. Comunidad Cristiana Torrefuerte. A él correrá el justo y levantado será.